Y siguiendo con esta idea de la estética kantiana y sobre la teoría del juicio de la razón, donde Kant habla acerca del arte, y no precisamente de la estética, sino del arte con en general, y habla sobre ese aspecto fenomenológico donde nosotros al final de cuentas somos los únicos que podemos determinar qué es arte y qué no, más allá de los estatutos o criterios de cada uno de los movimientos artísticos. Vamos a entender que los juicios o la descripción pseudo clasicista nos determinaban lo siguiente: si los juicios del gusto son juicios, han de poseer valor de verdad. Los juicios de gusto tienen valor de verdad o no son juicios. Que al final de cuentas los juicios deberían de estar determinados bajo ese aspecto fenomenológico, donde podemos entender que cada uno de esos juicios pueden tener un grado de verdad. Un grado de verdad fenomenológico, y que tiene que ser el agrado de cada uno de nosotros. Entonces, por otro lado, los juicios del punto B, si los juicios de gusto son juicios, son evaluables dependientes de un concepto o de reglas. Y esas reglas, al final de cuentas, en un aspecto siguiente, dice: ante los juicios, o puedo saber si son verdaderos o falsos o no son juicios. Para Kant, la validez del juicio está en su intensidad, pues se impone con una fuerza superlativa. ¿A qué se refiere esto? A que al final de cuentas tiene que ver mucho con los valores sensitivos de los cuales hablábamos hace un rato. Bueno, no un rato, sino más bien a lo que veíamos en el video anterior, que también nos referíamos a Kant, ¿no? Entonces, para Kant la subjetividad universal es la clave fundamental para estos juicios. ¿Por qué? Porque si hablábamos acerca del idealismo alemán en una sesión pasada, en un tema pasado que habíamos trabajado, la subjetividad, el idealismo tienen mucho que ver. Porque al final de cuentas, como les explicaba anteriormente, está el yo. El yo que nos lleva a tener una especie de interpretación empírica. Una interpretación empírica donde las experiencias van a determinar muchas cosas, ¿no? Primero, el objeto, que puede ser natural o construido a base de lo que el hombre quiere, ¿no? Y están bajo las experiencias inmediatas. Hablábamos del atardecer en la sesión pasada con respecto a que nadie nos puede quitar ese momento porque es muy propio, es muy íntimo, y se vuelve algo como un objeto estético por excelencia. Cualquiera, puede ser una mañana, una tarde, una lluvia, lo que ustedes gusten, hasta un color. Un color, no sé, el color morado, o esta combinación de colores morado, blanco con el fondo negro, para mí me pudiera ser algo magnífico, algo excelente, es la combinación perfecta, es una obra de arte. Entender que esos colores son precisamente una armonía, ¿no? Porque en eso recae. La subjetividad universal con el idealismo tiene que ver mucho con la armonía de las experiencias inmediatas. Las experiencias inmediatas, ¿por qué con la armonía? Porque al final de cuentas la construcción del todo, ¿sí? La construcción del todo debe de ser armonía. O sea, todo debe de estar, si son líneas, deben de estar perfectamente. Aunque ya les había dicho, dentro de la perfección del arte, o más bien el arte es imperfecto dentro de su perfección. ¿Por qué? Porque al final de cuentas son subjetivos, son cuestiones que nosotros nos vamos determinando de acuerdo a esas cuestiones. Entonces podríamos preguntarnos de cómo sería un juicio estético según las categorías kantianas,
¿cuál sería la cantidad universal? ¿Y cuáles serían las cualidades desinteresadas que no pueden regir por conceptos, y sino más bien por la inmediatez y la espontaneidad y la libertad del libre albedrío que cada un ser humano tiene? Esa libertad que cada uno, y creo que en ese aspecto es lo fundamental, porque a final de cuentas, la cantidad universal puede ser variada, ¿no? Entonces, y los conceptos inmediatos son los que les dan fundamentación a esta idea del juicio estético. Las relaciones subjetivas tienen que ser con un juego libre, una conciliación de las libertades o las facultades libertinas de una persona como espectador de una obra artística. Hoy en día se ha dado mucho de poner y colocar exposiciones en parques, en lugares públicos. Y esa es la relación de la espontaneidad, ¿no? Si vas caminando y te encuentras una escultura y te quedas impresionado, o vas con un mural en la calle y te quedas impactado, ese es el momento de la cantidad universal, de la inmediatez, de la libertad, de conciliar esas libertades facultativas que tiene uno para entender la subjetividad de otros. Entonces son necesarios o se vuelven necesarios a partir de ello. Ese juicio o ese análisis que nosotros podemos realizar, lo podemos entender de acuerdo a esos gustos que al final de cuentas no va a tener unas libertades que nosotros precisamente entendamos, pero sí dentro de su inmediatez. ¿Ok? Entonces, eso va a ser prácticamente todo lo que tiene que ver con el juicio de Kant sobre lo estético. Pero como les decía, es más referente al arte que otra cosa. ¿Sale? Entonces nos estamos viendo en la próxima sesión. Les encargo que resuelvan, digamos que en un ensayo demos la conclusión del tema sobre el juicio y la estética kantiana bajo los preceptos que tenemos aquí. ¿Cómo sería el juicio estético según las categorías de Kant? O sea, todo lo que hemos platicado: la interpretación, la inmediatez, la espontaneidad, la libertad de conciliar un juicio propio sobre el arte. ¿Vale? Nos vemos, se cuidan.